Estamos en Yud Aleph Amud Aleph 11a, una nueva Mishnah, una Mishnah interesante, y van a aparecer unas historias interesantes, no complejo, nada complicado, sino simplemente explicación de la Mishnah. Yud Aleph 11a, Yud Aleph Amud Aleph 11a, en la mitad de la página. Antes de entrar en la Mishnah, porque va a ser mucho más fácil, hacer una mini introducción, lo vamos a ver en la Gemara igual, pero vale la pena decirlo de antes. Cuando el asesino, sin querer, se iba a la ciudad de refugio, la Torá dice, se va a quedar en la ciudad de refugio Admois Akoyen Akoda, hasta que se muera el sumo sacerdote. Una vez que se muere el sumo sacerdote, que estaba en ese momento, y esto es parte de lo que se va a discutir, pero más adelante, una vez que se muere el sumo sacerdote, el asesino sin intención puede salir de la ciudad de refugio y está, llamémoslo, protegido. El Goy el Adam, el vengador, no lo puede matar. Y si lo mata, nada, como quien mata a otra persona, asesino, y tendrá su pena de muerte. Pero la clave de la cuestión es, hasta la muerte del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, el asesino sin intención tiene que estar en la ciudad de refugio, o por lo menos está protegido en la ciudad de refugio. Tras la muerte puede salir, se acabó hizo capará, como ya hablamos varias veces, expió, ya está. Bien, dicho todo esto, ¿qué significa un Kohen Gadol? ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Cualquier Kohen es un sumo sacerdote? Esto es lo que vamos a discutir brevemente en la Mishnah. Dice la Mishnah, primero lo voy a leer y después voy a explicarla, va a ser más sencillo. Es igual un sumo sacerdote que fue ungido con aceite de unción. Y es lo mismo, es igual que un sumo sacerdote que, traducción literal, tiene muchas ropas. Ya explico, sí, paciencia. Y también es igual, son tres personajes que estamos definiendo acá, alguien que pasó de ser ungido. Ahora explico, paciencia. Los tres, los tres hacen que el asesino vuelva a su ciudad, a su casa, a su vida, llamémosla normal. Rabbi Yehuda dice, son cuatro, no tres, son cuatro tipos de Kohen que tras su muerte hacen que pueda retornar el asesino. El que fue ungido para la guerra, ahora explico quiénes son estos cuatro personajes, el que fue ungido para la guerra también hace que tras su muerte vuelva el asesino. Le fijas, por lo tanto, dice la Mishnah, y Moiseyem shel Koyanim, las madres de los Koyanim, estos cuatro personajes, tres para Rabbanan, cuatro para Rabbi Yehuda, Mesapko Islahen Michia Uxus, solían ir a las ciudades de refugio para sustentar, para nutrir a los asesinos con migia, que es comida en general, alimentos, y ropas, sus. ¿Para qué? Para que los asesinos en la ciudad de refugio no recen, a Dios obviamente, para que se muera el Kohen Gadol. Yo quiero volver a casa, que este tipo se muera rápido, así yo puedo volver a mi casa. Entonces las madres traían, ayudaban a los asesinos en la ciudad de refugio para que no recen en contra de sus hijos. Esta es la Mishnah, vamos para atrás. ¿Cómo se vuelve un Kohen Gadol? ¿Cómo se vuelve un Kohen, llamémoslo común? En hebreo se dice Hediot, que suena a una palabra fea en castellano, pero no tiene nada que ver. Hediot quiere decir común. ¿Cómo se vuelve un Kohen común? Un Kohen Gadol. Y vamos a empezar de antes. ¿Cómo se vuelve un Kohen? Kohen. ¿De dónde salió esto? Entonces, Bekitsur, en resumen, porque no es el asunto de la clase, pero me parece que va a ser interesante para entender el camino, yiddish judío de la Torá, sobre lo que significa la herencia paterna, particularmente hablando. De vuelta, no todos los detalles porque no es el momento. El judaísmo, el hecho de que uno sea judío, se transmite a través de la madre. Si tu mamá es judía, sos judío. Tu mamá no es judía, no sos judío, independientemente de quién es el padre. Bien, esto es punto número uno. Punto número dos. El padre, lo que determina en un hijo, hija, lo mismo, es el estatus de tribu. ¿A qué tribu pertenece? Tenemos 12 tribus, ¿sí? Que son los 12 hijos de Jacob. Tenemos una subtribu que se llama Kohen, que es una subtribu de Levi. Levi era uno de los hijos de Jacob, la tribu de Levi, muy lindo. Hay una subtribu, los descendientes de Aarón, específicamente son Koyanim, sacerdotes. ¿Qué significa un sacerdote en el pueblo judío? ¿Significa un tipo que estaba todo el día rezando en la sinagoga? No.
Un Kohen significa una persona que tiene una kedusha, una santidad determinada, que se le aplica todo un juego de leyes específico que se aplica a esa persona y no al resto del pueblo judío. Bien, la mayoría de las leyes de los Koyanim están en Parshas Emoir, en Sefer Vayikra, Parshas Emoir, ya, de pureza, impureza, detalles que ahora no vienen al caso. Los Koyanim, no todos, trabajaban en el templo, no todos, porque no se podía entrar todo el mundo en el templo. De hecho, los que trabajaban en el templo estaban divididos en 24 mishmares, se llama 24 guardias que se iban intercambiando semana tras semana. Entraba toda una guardia, que una guardia podía tener 1000 tipos. Entraba una guardia a trabajar, que no necesariamente iban los 1000 tipos de esa guardia a trabajar en esa semana. Yo qué sé, si yo vivía en el norte, yo no soy Kohen, pero si vivía en el norte y era mi semana, puedo ir al Beis HaMikdash o puedo no ir al Beis HaMikdash. ¿Cómo sabías cuál era tu semana? Porque pertenecías a una familia. Cada Kohen sabía de qué familia, un subgrupo, digamos, de Koyanim pertenecía, y a cada familia le pertenecía una semana. Bien, los Koyanim hacían casi todos los trabajos en el templo, en la semana que les correspondía, y tras esa semana se iba cada uno a su ciudad, a su lugar y a su trabajo, etc. Bien, hay montones de donaciones que la gente hacía hacia los Koyanim. La gente malinterpreta y piensa que los Koyanim tenían mucho dinero. Más allá de que, bueno, hay gente que tiene plata y gente que no tiene plata, así de simple, así funciona el mundo, porque recibieron de sus padres, porque encontraron un tesoro, porque se ganaron la lotería o porque trabajaron mucho, el Kohen no tenía ni más ni menos que cualquier otra persona. Era exactamente lo mismo. Había Koyanim que tenían viñedos, Koyanim que eran muertos de hambre, igual que todos. Pero el Zhus, uno de los méritos que tiene el Kohen es recibir ciertas donaciones, y no es que en general no era tan payo, no era tan simple, no era bejoboy, no era tan honorable, digamos. Tenían que ir, se llama Behazar Gronois, tenían que ir granero tras granero pidiendo, ¿sí? Por favor me das el grano, por favor me das. No era tan simple, ¿sí? No era tan simple. Digo, no estaban bañados en dinero los Koyanim, no necesariamente, todo lo contrario. Bueno. Y la tribu de Levi no recibe tierra. La tribu de Levi no recibe tierra, no tenían tierra, a menos que heredes del lado de tu mamá, claro, que no era descendiente de Kohen. Pero dentro de todas las tribus lo normal era que no tuvieran tierra. No tenían tierra en general. Que era la base de la... En general no tenían tierra. Bien, entonces ya expliqué, judaísmo a través de la madre, tribu a través del padre. Cuando tu papá es un Kohen, si tu mamá, y ahora no voy a entrar en los detalles, porque en ese momento, si tu mamá es una mamá que puede casarse con un Kohen, una mujer quiere decir, que puede casarse con un Kohen, porque hay mujeres, el Kohen puede casarse con ciertas mujeres y con ciertas no. Ahora no importa el detalle. Entonces, si la mujer era apropiada para casarse con un Kohen, tenían un hijo, ese hijo es un Kohen. Tenían una hija, esa hija se llama Bas Kohen. Que a casi todos los efectos prácticos hoy en día no significa nada. Casi. Hay detalles que sí, pero ahora no viene al caso. Estos son los Koyanim. Puede comer trumas y va a comer truma, ahora no viene el caso. Y hay un caso más de Bas Kohen, y esto nosotros lo estudiamos al comienzo de la Gemore, cuando una Bas Kohen, con una hija de un Kohen era pervertida, etcétera, tenía relaciones fuera de su matrimonio, tenía un castigo mucho más grave que una mujer judía común. La hija de un Kohen tenía un castigo más grave, era quemada, fuego, sí, era quemada. Bueno. Mira que se le tiraba plomo. Bueno, eso es fuego. Eso es fuego, eso es streifa. Bueno, ok. ¿Cómo se determinaba el sumo sacerdote, que era uno de todos los Koyanim? O sea, fuimos de a poquito, así, todo el pueblo judío, tribu de Levi, subtribu de Kohen. Okay, ahora hay uno solo. De toda esa subtribu de Kohen, uno era el sumo sacerdote, que tenía una posición especial dentro del templo. Esta persona, si no era rica, juntaban entre todos y lo hacían rico, lo levantaban, por así decirlo. Se lo ponía a propósito en una posición de poder, digamos, y posición de autoridad. En sí, paréntesis, y no quiero entrar en la historia porque no es el momento, no es que tenía un poder de decisión por sobre las políticas del país, por sobre la economía del país, no, para nada. ¿Cuál era, entre comillas, el poder del Kohen Gadol, del sumo sacerdote? Que si quería participar de alguno de los corbanes, de alguna de las ofrendas que se estaban haciendo ese día, tenía el derecho de participar. O sea, podía venir y decir, este cabrito lo ofrendo yo. ¿Okay? Se callaba la boca a todo el mundo. Este cabrito, con esta piel de esta ofrenda me quedo yo. ¿Okay? Ese era el poder del Kohen Gadol.
no es que tenía de vuelta poder por sobre otros aspectos. Había un rey y chao, el Kohen Gadol no tenía nada que hacer frente al rey. Okay. Dicho esto, cerrando el paréntesis, que su poder no era tan grande, pero dentro del templo era la autoridad. Era la autoridad, perfecto. ¿Cómo se le elegía? A veces era un cargo hereditario, siempre y cuando los hijos hayan sido tan meritorios como los padres, y a veces era un cargo determinado por el rey. Bueno, vamos a hacer Kohen Gadol, y se lo ungía. Ahora vamos a la Mishnah. ¿Con qué se lo ungía? Con aceite de unción. ¿Qué es este aceite de unción? Este aceite de unción lo preparó Moshe Rabbeinu, y nunca más se preparó otro aceite de unción que no sea el que preparó Moshe Rabbeinu. Y este aceite de unción estuvo en el Beis Hamikdash, en el templo, en el primer templo estoy hablando, aproximadamente hasta el año 620, 630, antes de la era común. 620, 640, más o menos, el rey Yoshiau, no se sabe el año exacto, así que el rey Yoshiau. Este rey Yoshiau, el rey de Yehuda, del reino del sur de la tierra de Israel, este rey Yoshiau, que si no me equivoco para ese momento el reino del norte ya no estaba más, oculta varios utensilios del Beis Hamikdash, del templo, en un lugar, así dice el Rambam Maimónides, en un lugar que Shloime Amelech, casi 300 años antes, más o menos, había construido especialmente sabiendo que el Beis Hamikdash, el templo, iba a ser destruido. Construyó un lugar para ocultar las cosas más importantes del templo. ¿Cuáles eran las cosas más importantes del templo? No sé si me acuerdo todas, pero eran el Aran, el arca donde estaban las tablas de la ley, el bastón de Aarón, el famoso Aarón, hermano de Moisés, Shemen Amishja, el aceite de unción, que es lo que nos toca ahora, y el Tzimtzem Esaman, una vasija que tenía maná, que comió el pueblo judío en el desierto durante 40 años. Estas son las cosas, creo que no me olvidé ninguna, pero puede ser que algunas se me fueron. Estas cosas son las que... ¿No había un Sefer Torah también? El Urim Betumim, sí. no sé si lo escondió. No sé si lo escondió. El Sefer Torah estaba dentro del Aran. O hay una opinión que dice que estaba al costado, pero sea como fuera, venía un conjunto. El Urim Betumim no estoy seguro. No estoy seguro que lo haya escondido. No estaba más en el segundo templo. No estaba más, pero no estoy seguro que lo haya escondido. Pero no recuerdo exacto. Esa es la verdad. A mí me dijeron que habría un túnel, que se abrían un montón de túneles, que se abrían en mar. Bueno, no se sabe. Está hasta el día de hoy ahí escondido, pero no se sabe dónde. El Rebbe dice una sige, claramente está hasta el día de hoy ahí escondido. Bueno, sea como fuere, hasta Yoshiau Amelech, o sea, durante aproximadamente casi 1000 años, 900 años más o menos, hubo aceite de unción entre Moishe y Yoshiau, digo, más o menos 900 años, en que se ungía el Kohen Gadol. ¿Cómo se le ungía? Un minjaf, era una especie de jaf, se le hacía acá en la frente, y listo, ese tipo era Kohen Gadol. Esto es lo que dice la Mishnah, Meshuach Beshemen Amishma, un tipo que fue ungido con aceite de unción. Este era el Kohen Gadol. A partir de Yoshiau Amelech en adelante, que quedaban aproximadamente unos 100 años, 150 años de templo, después fue destruido por los babilonios, con que se nombraba a un Kohen Gadol con las ropas del Kohen Gadol, a través de que la persona se vestía con esas ropas. Esto es lo que dice la Mishnah, Meruba Begadim, tenía muchas ropas. ¿Cuáles eran muchas ropas? 8 ropas. Un Kohen común tenía 4 ropas y un Kohen, el sumo sacerdote, tenía 8 ropas. Se vestía las 8 ropas. Esto lo hacía Kohen, lo nombraba Kohen Gadol, sí, sumo sacerdote. Tenían exactamente la misma autoridad, uno y el otro. Y de vuelta, simultáneamente había un solo Kohen Gadol, no había más de uno. Entonces, o lo ungían con aceite de unción, o cuando ya no estaba más el aceite porque se escondió, lo vestían. Y aparece el tercer personaje, que es un Kohen que fue ungido y se pasó su unción. Así dice acá, Ovar mi meshichu soy. Se le pasó la unción. ¿Qué quiere decir esto? Había un personaje que se llamaba Segana Koyanim, el secretario de los Koyanim. ¿Qué era el secretario del Kohen? Era el Kohen Gadol suplente, sumo sacerdote suplente. ¿Para qué servía el sumo sacerdote suplente? Por un lado, y esto está en la Gemara en otro lado, para rendirle honor al sumo sacerdote, como quien dice, hay varias categorías hasta que llegas al sumo sacerdote, quiere decir que es un personaje elevado. Pero por el otro lado,
Esto se ve en la Gemara en Soita cuando se habla de Hakel, de la mitzvah de Hakel, que hacían todo una plataforma en el Beis Hamikdash y leían la Torá, y el rey leía la Torá y se iban pasando una Torá de uno al otro. Entonces venía una persona, se la pasaba al secretario del Kohen, el secretario del Kohen se la pasaba al Kohen, el Kohen se la pasaba al rey, como que se iban mostrando su jerarquía, digamos, una cosa así. ¿Para qué servía el secretario del Kohen Gadol? Muy simple, Yom Kippur. En Yom Kippur, el día de perdón, es el Kohen Gadol el que hacía casi todos los trabajos. Había gente que lo ayudaba, en la práctica los trabajos propiamente dichos los hacía el sumo sacerdote, pero había gente que lo ayudaba, lo ayudaba a cambiarse la ropa, le daba una toalla, le acercaba las cosas, le sostenía, pero los trabajos los hacía el Kohen Gadol. El Kohen Gadol en Yom Kippur tiene que estar puro, absolutamente puro. ¿Qué pasa si por alguna razón se impurificaba el Kohen Gadol en Yom Kippur? Ahí entraba en juego el secretario del Kohen Gadol. ¿Y cómo se podía impurificar? Se podía impurificar por haber tenido una eyaculación, se podía impurificar porque alguien se le murió y él estaba ahí al lado justo. O podía ocurrir que se moría. ¡Pum! Se murió el Kohen Gadol justo ahora. Bueno, traemos al secretario. Este es el Sekana Koyanim. Ahora, en el caso... ¿Se elegía el secretario? También se elegía por capacidad en general, o porque el rey decía, este secretario. Ahora bien, ¿de qué está hablando acá la Mishnah? El siguiente caso, Kohen Gadol, concreto, no se murió ni nada por el estilo, Yom Kippur se impurificó, lo corremos, volvete a tu casa, trabaja el secretario. Terminado el trabajo del secretario, vuelve el Kohen Gadol. No es que se murió, ¿qué pasa? Pero vuelve el Kohen Gadol. ¿Y qué hacemos con el secretario? El secretario queda como, de vuelta, secretario de Kohen Gadol, pero se le aplican todas las leyes de Kohen Gadol. Quedó en una especie de estado intermedio, en donde tiene todo lo que corresponde a un Kohen Gadol. Por eso dice acá, ¿qué pasa si se muere un secretario de Kohen Gadol, pero que trabajó como Kohen Gadol? No un secretario cualquiera. En algún momento tuvo que trabajar como Kohen Gadol, después bajó de categoría, pero quedó ahí impregnado, por así decir, con las leyes que se aplican a Kohen Gadol. ¿Se entiende? Entonces, volviendo, es lo mismo si se muere el Kohen Gadol porque fue ungido, el Kohen Gadol que ya no había aceite y por lo tanto fue inaugurado con ropas, o un Kohen que trabajó como Kohen Gadol y después bajó, digamos, de categoría porque el Kohen Gadol volvió a su puesto. Cualquiera de estos tres que se muere, el Rotzeach, el asesino, volvía a la ciudad. Rabbi Yehuda agrega un cuarto, Meshuach Milchama. Este es un Kohen que también era ungido, pero no con el mismo aceite que el Kohen Gadol. Y este Kohen tenía el trabajo de hablarle a los soldados en el momento previo a una guerra para darle fuerzas y para alentarlos y hay que salir a la guerra, Ese es el trabajo de este Kohen Gadol. Se llama Meshuach Milchama. Milchama en hebreo quiere decir guerra. Meshuach es ungido para la guerra. Ese era el trabajo del Kohen Gadol. El que arengaba, el que alentaba. Uh-huh. Este era el Kohen. Rabbi Yehuda dice, incluso si se muere que ahí sí puede haber simultáneos, ¿sí? Puede haber un Kohen Gadol, un secretario y un Meshuach Milchama. No eran el mismo tipo, eran tres tipos diferentes. Cuando se murió el Meshuach Milchama, para Rabbi Yehuda, el Rotzeach ya podía volver, el asesino podía volver. Bien, vamos. Gemore. ¿De dónde sacaron la primera opinión? Que como no sabemos el nombre lo llamamos Tana Kama, el primer Tana o Rabbanan, o nuestros sabios. Y Rabbi Yehuda, ¿de dónde sacaron ellos que estos son los Koyanim que efectivamente hacen que vuelva el asesino de la ciudad de refugio? Omar Rav Kahana de Amar Kra. Dice Rav Kahana, esto es un versículo. El versículo dice, se va a sentar el asesino sin intención, se va a sentar en ella, en la ciudad de refugio, Ad Moisés Kohen Gadol, hasta la muerte del sumo sacerdote. Está escrito claramente. Vexiv, y hay otro versículo, Ki beir miklato yoshav Ad Moisés Kohen Gadol. Segundo versículo, del mismo tema, digamos, porque en la ciudad de refugio se va a sentar hasta la muerte del sumo sacerdote, ya la segunda vez que lo dice. Vexiv, y el tercer versículo dice, Aharei Moisés Kohen Gadol, después de la muerte del Kohen Gadol puede volver. Tres versículos que dicen, entre comillas, lo mismo. ¿Por qué necesitamos tres versículos que dicen lo mismo, entre comillas, lo mismo? Porque no es exactamente lo mismo, pero no importa.
¿Por qué 3 versículos? Porque uno se refiere al Kohen Gadol que fue ungido, el otro se refiere al Kohen Gadol que fue vestido, y el otro se refiere al secretario del Kohen que trabajó. 3 versículos, 3 Koyanim. Automáticamente el Talmud le pregunta al Rabbi Yehuda, él dice que son 4. ¿Tenés un cuarto versículo en algún lado? Rabbi Yehuda, Ksiv Kra Harino. Hay otro versículo, dice Rabbi Yehuda. Dice el versículo, Loshuv Lasheves Baaretz Ad Moisa Koyen, para retornar y asentarse en la tierra tras la muerte del Koyen. Pero no dice Gadol, dice Koyen, sacerdote. Entonces para Rabbi Yehuda esto se refiere a un sacerdote que no es cualquiera, claramente, pero alguna cercanía, digamos, al sumo sacerdote tiene. ¿Cuál es? Meshuach Milchama, dice Rabbi Yehuda, el que fue ungido para la guerra. Entonces lo miramos a Rabbanan ahora. ¿Y ustedes qué hacen con este versículo? ¿Aprenden algo de acá? Por lo menos en lo relativo a lo que estamos estudiando. Como no está escrito el sumo, solamente dice sacerdote, se refiere a alguno de los 3 que ya mencionamos anteriormente. Y no es un cuarto. ¿Estamos? Bien. Avanzamos. La halajá queda como Rabbanan. Rabbanan, sí. A pesar de que hoy en día no tiene practicidad. No hay ciudad de refugio, no hay Kohen Gadol. Sí. Decía la Mishnah, le fija Jimaisen Shel Koyanim Hul. Por eso las madres de los Koyanim solían traer comida, ropas, etcétera, para que no recen que se mueran sus hijos. Y el Talmud trae, fíjense qué interesante, de algo que no es práctico, porque hoy en día no pasa esto, el Talmud saca toda una cuestión, pensamiento muy interesante, muy práctica. El Talmud plantea así, esto es una construcción talmúdica clásica, donde la Mishnah, o a veces una enseñanza de otros personajes, no importa, puede ser una braisa, puede ser una frase de una moira, no importa, esto es una Mishnah en este caso, trae una lógica. Entonces automáticamente decimos, bajo la aplicación de esta lógica se aplica toda esta serie de leyes. ¿Qué pasa si cambia la lógica? ¿No se aplican todas esas leyes o sí se aplica? Clásica construcción. La Mishnah decía, ahora voy a explicar, la Mishnah decía, ¿para qué rezaban? ¿Para qué traían las madres de los Koyanim comida, ropa, etcétera? Para que no reces para que se muera mi hijo. No reces que se muera mi hijo. ¿Ok? Taiva de Matzlu. Claramente, ¿por qué no se moría, digamos, prematuramente el Kohen Gadol? Porque efectivamente los asesinos no rezaban. Tengo la mamá de este tipo que me trae comida, me trae ropa. Ok, no voy a rezar que se muera tu hijo. Matzlu, Maisi. Pero entonces, de acá aprendes que si el Roitzeach, el asesino, rezaba efectivamente para que este hombre se muera, se moría. ¿Por qué las madres estaban tan preocupadas? No reces para que se muera mi hijo. Porque si vos rezas, se va a morir. ¿Estamos? Se ve como está la lógica. No reces porque se muera mi hijo. Automáticamente aprendemos, si yo rezo que se muera tal persona, ¿se muere? ¿Es así la cosa? Y ya nos fuimos de la ciudad de refugio, nos fuimos del Kohen Gadol y entramos en el mundo, llamémoslo crudo, que vivimos nosotros. Te odio, voy a rezar para que te mueras. La Gemara dice que puedo hacerlo. No es que sea una mitzvah, no malinterpreten. La Gemara dice que funciona, que si yo rezo para que se muera alguien, se muere. Paréntesis, no tiene nada que ver con esta Gemara, está en la Gemara de Brajois, que lo estudiamos de Chávez. La Gemara de Brajois dice una historia con Rabbi Meir, al comienzo. Una historia con Rabbi Meir. Rabbi Meir vivía en un vecindario, y en el vecindario de Rabbi Meir había unos tipos que eran insoportables. Y Rabbi Meir se ve que era pelado. Y se burlaban de él. Pelado! Lo molestaban a Rabbi Meir, lo molestaban. Rabbi Meir tenía una esposa que se llamaba Bruria, que era una mujer fantástica, una imagen fantástica talmúdica. Bruria. Discutía con los jajamim, los vencía en sus discusiones. Una mujer especial. Rabbi Meir llegó a casa y le dijo a su esposa Bruria: voy a rezar para que se mueran. Me cansé. Me burlan y se burlan. Voy a rezar para que se mueran. ¿Qué le dijo Bruria? Le trajo un paso, un versículo. Fíjense, Rabbi Meir. Rabbi Meir era un tipo que cuando discutía con los jajamim era tan sabio, él discutía con los otros sabios,
Era tan sabio que no lograban entender la lógica de Rabbi Meir. Era extremadamente profundo el hombre. Este hombre le dijo a su esposa, voy a rezar para que se mueran. Y la esposa le dijo, no, estás equivocada. Hay un versículo que dice, Itamu hatoim min haaretz ureshoim einam. Es un versículo en Tilim 104, 105, por ahí. Que se acaben los pecados de la tierra y no van a ser más malvados. Itamu hatoim, que se acaben los pecados de la tierra, ureshoim einam, y ya no van a ser más malvados. Dijo Bruria, no dice Itamu, que no dice que se acaben los pecadores, hoitim, los que pecan, hatoim, los pecados, rezá para que hagan chuva, dijo Bruria, rezá para que se arrepientan, no para que se mueran. Y Rabbi Meir dijo, tenés razón, rezó para que hagan chuva y hicieron chuva, se arrepintieron. Pero de vuelta, ¿qué vemos de esa historia? Lo mismo que está sacando el Talmud de acá. Ajá, está bien, Rabbi Meir era un tzadik, ninguno de nosotros podemos estar ni en los talones de Rabbi Meir, pero sea como fuere, si él rezaba para que se mueran, agarrate porque se morían. Entonces el Talmud extrae, ¿qué pasa acá? Las madres de los koyanim estaban preocupadas para que los asesinos no recen para que se mueran sus hijos, o su hijo, lo que sea. Quiere decir que si rezaban se moría. Veaxiv, ¿acaso no está escrito el siguiente versículo? Mishlei, Katzipor lanud, Kedrer lauf, Kenkir las hinam, Loisau. Como un pájaro que se escapa, un ave que se escapa, Kedrer lauf. Dror es como un gorrión, estos pajaritos que son libres y andan por todos lados, que vuela de la misma manera, o sea, así como las cosas se va al viento, digamos, que no lo puedes agarrar, de la misma manera una maldición gratis, Kire las hinam, una maldición sin razón, Loisau, no va a venir. También se va al viento, yo digo palabras al viento y se van así como vuela el pájaro por el viento, la maldición sin sentido se va al viento. Vemos que yo no puedo rezar para que este tipo se muera porque quiero que se muera. Son palabras que se van al viento, se pierden como las aves que vuelan por el mundo. Entonces es una contradicción a la lógica que trajo la Mishnah. Suena de la Mishnah que vos podés rezar para que se muera, suena de Mishlei, de Shlomo Ameler, del rey Salomón, que no tiene ningún sentido, son palabras. Hay un dicho, ¿no? Palabras al viento, algo así. Palabras al viento, sí. Palabras al viento. No vale nada. Entonces, Omar Abusaba, apareció un Zeide, un abuelo, un anciano. Estaban discutiendo este asunto en la yeshiva y un anciano se levantó y dijo así: Mi pirke de Robe llame ali. Yo escuché este asunto en una clase que dio Robe. Robe era uno de los grandes sabios del Talmud. Escuché este asunto de una clase de Robe. Y dijo así: los sumos sacerdotes deberían haber pedido misericordia por su generación y no lo hicieron. ¿Por qué hubo un asesino sin intención? A pesar de que desde la perspectiva de este asesino sin intención, él, entre comillas, no hizo nada, porque no fue a propósito, digamos, realmente no fue a propósito, se cayó de la escalera, lo que sea, pero es un evento negativo, digamos, es un evento triste, se murió un tipo, fue sin querer, pero se murió un tipo. Entonces los koyanim, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, su trabajo ¿cuál es? Pedir misericordia por toda la gente de su generación para que no exista este tipo de eventos, que no pase esto. Obviamente todos morimos y algún día todos nos morimos, bueno, la gente se muere, tampoco vas a pedir misericordia para que no se muera nadie, porque no va a pasar eso, la gente se muere igual, pero por lo menos de esta forma no. De esta forma no. Ay, no lo hicieron, no pidieron misericordia, entonces la maldición que dice el asesino vale. No es hinam, no es vacía. Esto es lo que quiere probar el Talmud. Si yo me pongo a rezar libre guardia, si una persona se pone a rezar por otra para que se muera, ¿qué es esto? ¿Porque te debe plata? ¿Porque es malo? ¿Porque hizo esto, aquello? Eso es hinam, eso es vacío, eso no tiene sentido. Pero el Kohen Gadol, cuyo trabajo, o sea, digamos, el líder espiritual de la generación, su trabajo es velar por el bienestar espiritual de todas las personas, y no lo hizo. Entonces, ¿sabes qué? Esta persona rezando para que se muera, va a recaer esa maldición literalmente sobre esta persona y se va a morir, porque no cumplió con su misión. Ahora viene lo mismo, pero al revés, es la misma idea. Hijo de Masne, hay quienes enseñan todo esto que aprendimos recién, simplemente de otra manera.
que de Shispalero al Beneyen, Sheloy Amusu, al revés. No es que las madres de los Koyanim llevaban comida para que no recen para que se muera su hijo, sino que al revés. ¿Para que vivan? No. Ispalero al Beneyen, Sheloy Amusu, que recen por su hijo para que no se muera. Quiero que reces por mi hijo, le decía la mamá del Cohen al asesino, quiero que reces por mi hijo para que no se muera. Entonces te voy a dar algo, apaga, como pago de ese rezo. Y ahora viene la misma lógica que dijimos recién. Taima de Matzlu. ¿Por qué no se muere el Cohen Gadol? Porque este hombre rezaba para que el Cohen Gadol no se muera. Halo y Matzlu Maisi, pero si no rezaban para que no se muera, ¿se moría? Es la misma lógica, pero al revés, ¿eh? ¿Qué podía hacer el pobre Cohen Gadol? O sea, si no rezan por él, ¿qué está pasando? No rezan por él, se muere. Pobre tipo. ¿Qué crees que haga? ¿Qué puede hacer el tipo? Necesita que la gente rece por él. No quiero traer el ejemplo del que está ahí sentado con la kipá blanca, etcétera, recen por mí. Tuma shebetuma, lo más impuro de lo más impuro. Pero, ¿qué puede hacer el pobre tipo si no rezan por él? Responde: Tuvia Jata, Besigud Mangit. Tuvia, mi nombre. Aja, aquí es en Babel, en Babilonia. Tuvia es un tipo que se mandó una macana. Y Zigud es otro nombre, Zigud. Es un tipo que fue a buchonearlo a Tuvia, fue al Beis Din, fue al juzgado y dijo: lo vi a Tuvia hacer esto y aquello. Pero era un solo testigo. Y un solo testigo no sirve para casos de pena de muerte, solamente para casos económicos sirve en ciertas condiciones, no importa. Pero acá era un caso grave que había que darle latigazos a Tuvia, y Zigud apareció y dijo: hey, yo lo vi a Tuvia hacer esto y aquello, denle latigazos. ¿Qué hizo el Beis Din? Le dio latigazos a Zigud. ¿Qué sos buchón? No sirve para nada, un testigo único no sirve para nada, dejarlo a Tuvia tranquilo. Entonces, ¿qué dijo Zigud? Tuvia Jata, Tuvia pecó, le seguí con Mangit y a mí me dieron latigazos. Esto todo al revés. En el caso que estamos, ahora viene otro ejemplo igual. En el caso del Cohen Gadol, ¿qué pasa? El asesino pecó, porque en la práctica llegó una muerte a sus manos. ¿Y quién es el que moría? El Cohen Gadol, pobre tipo. ¿Qué culpa tiene? Segundo caso, Hassam, hambre, allá en Eretz Israel, porque el Talmud es de Babilonia. En Eretz Israel tenían un ejemplo para esto con otra historia. Shem Nasir, Umagvai Gazir. Esta es una historia larga, yo voy a hacer súper corta. Shem Ben Hamor, es una historia en la Toira, ¿sí? Parshas, Vayishlach, si no recuerdo mal. Vayishlach, no. Shem Ben Hamor, Shem secuestra a Dina, la viola. Dina era una hija de Jacob. Los hijos de Jacob estaban muy enojados y quieren matarlo a Shem. Entonces hay toda de vuelta, yo estoy recortando la historia. En la práctica, toda la ciudad de Shem, que se llamaba así la ciudad, aparte de que el príncipe se llamaba así, la ciudad se llamaba así también, se hacen el bris. Al tercer día del bris aparecen los dos hijos de Jacob, Shimon y Levi, arrasan con toda la ciudad, todos, los mataron a todos y recuperan a Dina. Que es toda una parsha en sí mismo, ¿por qué los mataron? Ahora en ese momento. El punto es, Magvai es un tipo, es el nombre de un tipo, que él decía así: claro, Shem la pasó bien con Dina, la violó, que sé cuánto, pero él la pasó bien. Y el que se hace el bris soy yo. Yo tengo que cortármela y este la pasó bien y yo me hago el bris. Así no vale. Vamos a pasarla bien todos, por lo menos. Es el mismo ejemplo. Él la pasa bien, él tiene un beneficio y yo la paso mal por el beneficio de él. Acá de vuelta, el asesino mató a alguien, no es que tuvo un beneficio, pero mató a alguien sin querer. ¿Y quién moría? El Cohen Gadol. No tiene sentido. Usaba. Entonces la misma solución que vimos recién. Apareció un anciano y dijo: mi pirke de robe, llámale. Yo escuché toda esta historia, la solución, digamos, de este problema, de que el asesino hizo un pecado, digamos, mató a alguien, y el Cohen Gadol es el que muere. Yo escuché la solución de esta cuestión de una clase de robe. Deberían haber pedido misericordia por su generación y no lo hicieron, entonces merecían morir. Una línea más y terminamos. Kiha de Hau Gabra de Achlei Ario Berrihu Tlasa Parse Minen de Rabbi Shimon Levi Velo Ishtai Leo Badei Tlasa Yume.
Esto es igual que la historia de una persona que se lo comió un león se comió un tipo a 3 parsa. Parsa no recuerdo el número exacto, pero creo que son como 3 kilómetros. 3 parsas son 9 kilómetros. Lejos. De Rabbi Yoshua ben Levi, que fue un personaje súper interesante en el Talmud. Rabbi Yoshua ben Levi, año 150, 200 de la era común. Entonces, lejos de Rabbi Yoshua ben Levi, un león se comió a una persona, y Eliyahu Hanovi, el profeta Eliyahu, no se le apareció a Rabbi Yoshua ben Levi por 3 días. ¿Por qué? Tendrías que haber pedido misericordia, a pesar de que no estabas ahí, estabas a kilómetros de este tipo. ¿Qué tenías que ver con el león y el tipo? Tu trabajo como líder espiritual de la generación es pedir misericordia por la gente, es que la gente esté bien. ¿No lo hiciste? No me voy a aparecerte. Le dijo, no, en 3 días, esto digamos te rebaja a vos tu nivel, porque pasó en tu generación. ¿Estamos? Esto sigue, vamos a parar acá. La clase que viene seguimos igual, pero el punto es, un segundito más, el punto es, sigue en pie, digamos, esta idea de que una maldición por nada no se aplica. Cuando sí hay una razón, pues ahí es otra historia, pero maldición por nada no.